André, cuando quieras. Ok, bueno, pues buena tarde a todas, a todes. ¿Por dónde empiezo? Bueno, de entrada es un honor y es un placer que Lucrecia me haya convidado a estas charlas. Ayer lo hemos pasado muy bien, tuve que salir intempestivamente por un asunto apremiante, pero, pero bueno, me parece maravilloso que podamos conectarnos y juntarnos y pensar y sentir juntas a lo largo de todo el continente, ¿no? Yo les decía ayer, desde el norte, desde el sur del norte hasta el sur del sur, ¿no? Entonces, bueno, es para mí de verdad un honor, un privilegio, primero estar aquí y segundo, presentar, contarles un poco de Laura Tie. Eh, Pensaba, le daba vueltas, qué iba yo a hacer y qué iba yo a decir. La verdad es que a mí me gustaría que Laura, ella hablara de su obra, porque ella es la más autorizada, y pensé que en realidad yo les quiero decir más bien de Laura, la que yo he visto y conozco, eh, por este afortunado encuentro en el posgrado, en donde hemos compartido espacios, a veces más chiquitos, a veces no tanto. Entonces, bueno, voy a dividir este asunto en dos partes. Una que es muy formal, muy propia, para que ustedes sepan quién es Laura como personaje público, digamos. Y la otra parte, pues quién es Laura desde mis ojos, ¿no? Eso es lo que yo les quiero contar un poco. Entonces, bueno, les voy a contar esto que está en su perfil y que ustedes pueden encontrar de cualquier manera. Eh, Laura Tie es mexicana, de origen libanés y orgullosa madre de Abril, lo cual es una cosa preciosa que yo siempre he pensado que debería de estar en nuestros currículums, que pongamos que esa es parte de quienes somos, el ser madres o lo que sea que hagamos. Especialista en narración, biografía y autobiografía y memoria, difusión de política educativa con amplia experiencia en desarrollo de proyectos, producción editorial y cultura escrita. Escribe crónica de viaje y biografía familiar. Autora de Robótica, los jóvenes que se atreven a hacerla en México, del 2007, de Cómo cocinaban las abuelas, del 2011, que es un proyecto bien bonito, Calva y brillante como la luna, del 2013, comunicóloga por la Universidad Autónoma de Baja California, o sea, hasta el norte del país, maestra en política educativa por la IIP de la UNESCO París y maestra en ciencias del lenguaje por la UAP, por nuestra universidad, con estudios de posgrado en Buenos Aires y Flaxo, México, así como de paidología y periodismo. Ha sido periodista, fotógrafa, conductora, productora y guionista de televisión y radio. Ha escrito para MX, AZL de lectura, Zona Líder, Cuadratín, Virtuoso Cívico y Regina, y para los proyectos El placer de la escritura de Pearson, A tomar la letra de Fundación SM. Impulsa el rescate de historias familiares y el uso de la palabra escrita con su proyecto Tejedora de Historias. Ha trabajado para el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, la UNICEF, el Instituto Politécnico Nacional, UPPCEP, CONACULTA, Instituto de Cultura de Baja California, Instituto Estatal de Policía de Baja California, Mexicanos Primero, Fundación Solidaridad Mexicano-Americana. Ha colaborado en el diseño de políticas materiales y lectura para México y los ministerios de educación de Bolivia, Paraguay, Argentina y Lituania. Fue profesora tutora en Flaxo, secretaria técnica de los Fondos para la Cultura y las Artes, Cultura Infantil, Editorial y Patrimonio Cultural de Baja California. Imparte talleres de memoria y autobiografía en Arte Luz y de guión para documental en Artegios. Es cofundadora del EM, el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias Puebla. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias del Lenguaje en la UAP, en Puebla. Bueno, esa es la parte oficial y pública, digamos, de Laura. Y ahora yo les quiero contar lo que yo he visto de Laura. Yo, bueno, como compañera en el posgrado, ha sido muy grato verla florecer también aquí. Hizo un trabajo precioso sobre memoria y creo que de ahí podemos ir tirando del hilo de esta tejedora
Es una mujer muy curiosa que le gusta andar coleccionando historias aquí y allá de todo el mundo. Gente que se encuentra va y les pregunta, a ver, cuénteme usted su historia, lo cual es maravilloso. Creo que una cosa que compartimos. A mí me encanta que la gente, yo colecciono historias igual, ¿no? Yo a todo el mundo le digo, ¿y ustedes cómo se conocieron? A ver, cuéntenme, ¿no? Y voy coleccionando. Y Laura, lo que yo veo que hace es eso, coleccionar historias. Y creo que eso parte de una gran sensibilidad por tocar y dejarse tocar por los demás. Y a mí me parece que por encima de títulos y trabajos y proyectos y lo que sea que uno tenga y haga en la vida, realmente para mí lo fundamental es establecer estos vínculos y estos contactos con los demás. Y creo que Laura ha hecho eso. Le he seguido en sus redes, en cositas que escribe aquí y allá. Eh, Escribió, por ejemplo, un texto precioso que a mí me conmovió muchísimo sobre su hermana. Eh, a mí me conmovió mucho porque yo tengo dos hermanas maravillosas, de las que me siento muy cerca, y lo que ella dijo de su hermana para mí fue un texto lleno de amor, ¿no? Y creo que eso habla de quién es Laura. Es una mujer amorosa, es atenta, siempre es cálida, siempre es de una sonrisa franca. Es una mujer que hace un montón de cosas, ¿no? En este centro de escritura de LEM, de escritura y memoria que tienen ahora, ella y su compañero también hacen un montón de cosas y también se asoman antes de empezar la sesión. Yo decía, creo que parte de la obra de Laura tiene que ver con echar luz, ¿no? Con iluminar estas cosas que a veces pueden parecer menores, de tan cotidianas, pero que no lo son, porque eso es lo que nos hace personas, ¿no? Eh, y creo que esa es una gran maravilla de la obra de Laura, ¿no? Ese andar curioseando en estas cositas, ¿no? Y en la cocina, y en las historias de la abuela, y en las historias de la gente, y cómo es que llegó mi abuelo a este país, y a ver qué sentiste, qué te pasó, cómo te construiste, cómo te reconstruiste después de cambiar de país, de cambiar de cuerpo, de cambiar de salud, de cambiar de todo. Y ella persigue estas cosas. Y creo que pues yo le estoy muy agradecida porque ella nos hace mirar a esos lugares. Entonces, bueno, ya decía al principio, Laura es la más autorizada para hablar de su obra, pero yo las invito a que se asomen y vean lo que ella hace porque eh, eso, echa luz sobre estas cosas que a veces nos pueden pasar así rápido en la vida, ¿no? Entonces, bueno, Laura, un honor, un placer que hayas aceptado esta invitación y que puedas compartir con nosotros lo que tú haces y bienvenida. Pues la verdad, maestra Andrea, todo mi cariño, todo mi agradecimiento. No sé ahora qué decir, has hecho una presentación bellísima. Quisiera tenerte cerca para poder abrazarte y sobre todo decir frente a quienes hoy nos acompañan que con toda la pena del mundo, creo que la maestra Andrea y yo nos hemos conocido entre pasillos, conversaciones, pero no hemos tenido la oportunidad de compartir largas clases juntas. Ha sido una maestra más de vida, más de charla, y eso es importantísimo para mí porque en mi llegada a Puebla, yo no soy de Puebla, debo confesar, soy chilanga, chilanguísima, soy de la Ciudad de México. Tú fuiste una de las primeras personas que me abrió bien francamente el corazón, el conocimiento, y sobre todo me fuiste acercando materiales para poder terminar mi tesis sin estar cerca de mi tesis, y eso fue para mí invaluable. Te agradezco mucho, mucho tu presentación, mucho también que gracias a ti esté hoy aquí con Lucrecia, con Gabriela y con toda la gente que nos acompaña, y sobre todo el privilegio de conocernos. Pues adelante, qué lindo.
Qué lindo que nos encontramos. Y ya nos estamos emocionándonos todos, así que muchas gracias por esto. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta que es casi, que siempre se hace y que dice, bueno, qué obvia esta pregunta, pero que es un disparador interesante para reconstruir las biografías. Y es cómo fue dándose este vínculo tuyo, Laura, con la escritura, cuando empezaste a escribir, a sistematizar tu escritura, qué te inspiró, cómo fueron esos primeros pasos. Bueno, primero, Lucrecia, muchas gracias. Nuevamente a ti, me siento feliz de estar en su tierra a la distancia. Yo amo su tierra, la amo mucho. Viví un tiempo ahí, muy breve, pero eso, tengo amigos queridos y amigas también por allá, incluso ahí, en donde está ahora su universidad. Muchas gracias y muchas felicidades por su conversatorio. Estoy honradísima de poder estar hoy con ustedes. Y cómo me acerqué a la escritura, he pensado, cómo aprendí a escribir, no me acuerdo. ¿Quién me enseñó a escribir? No recuerdo. Estoy segura que fue en la escuela, pero creo que una cosa es aprender, ser alfabetizada y otra cosa es aprender a escribir. Lo primero que recuerdo es un libro maravilloso que había en México y que he tratado de buscar en los libros de viejo, pero no encuentro, y en los bazares, y se llamaba Mi Libro Mágico. Y este era un libro grandotote que tenía hojas de papel cebolla transparentes en donde tú dibujabas sobre letras que ya estaban impresas, ¿no? Era un libro que yo amaba porque me enseñó primero, era un libro de caligrafía que nos enseñaba a escribir como escribía mi mamá. Nunca lo logré, nunca, porque mi mamá escribía en manuscrito y yo escribía horrible, pero amaba ese libro. Entonces, quizá fue con ese libro que debía haber llevado en primero de primaria, segundo, que aprendí a hacer letras. Pero aprendí a escribir, yo creo que a los 10, 11 años, cuando conocí a una amiga querida en Acapulco, que ya no vive, que era gigante, medía como casi 2 metros, era norteamericana y se llamaba Lidia. Y mi padre nos llevaba mucho a Acapulco, que era un lugar, es un lugar con una playa que visitábamos mucho, lo de la Ciudad de México. Me llevaba ahí con mis hermanas a un hotel de unos tíos, se llamaba el Hotel Kennedy, y una tarde me tocó ver cómo se ahogaba una niña y mi padre la salvó. Y en ese salvar a la niña, la sacó del agua, la revivió, de pronto me di cuenta que había una mujer gigante a su lado y que le estaba diciendo qué hacer. Esa mujer, Lidia, se convirtió en mi mejor amiga, no tenía hijas y dijo que seríamos sus hijas a partir de esa tarde. Ella era enfermera y vivía en Los Ángeles, California, y cuando se fue, yo la conocí a los más o menos 10, 11 años de edad y no la volví a ver hasta los 27 años de edad. Pero en cuanto ella se fue a Los Ángeles, California, me regaló, me mandó por correo, cuando no existía el mail ni nada, este diario que tengo aquí, ¿no? Este fue mi primer diario, mi primer diario. Cuando yo lo recibí, yo dibujaba, yo pintaba, me gustaba mucho pintar. No estaba muy segura de que escribiendo pudiera contar un montón de cosas. Este diario, no sé dónde estaba, y cuando mi hija Abril cumplió 10 años de edad, un día apareció en la casa y me dijo, mamá, este diario es tuyo, y le dije, sí, es que ya lo leí, ya sé cómo eras tú a mi edad, entonces me asusté mucho porque no sabía que vendría aquí. Y lo puse, empecé a leerlo, ¿no? Y dije, socorro, ¿no? Me reconocí, pero me di cuenta que realmente aprendí a escribir con este libro y aprendí a guardar secretos con este libro. Incluso encontré, con este diario, incluso encontré que yo inventaba mis signos y mi lenguaje secreto para que nadie descubriera qué es lo que yo estaba escribiendo, ¿no? Ahora ya no sé qué dice, aunque puedo imaginarme, no sé qué dice mi diario, pero puedo imaginarme, ¿no? Y lo más lindo es que descubrí que también aquí me escribía gente queridísima, como mi hermana, como mis amigas, y que lo mismo que yo contaba en mi primer diario, porque ahora tengo muchos diarios, muchas libretas, es lo mismo que he venido bordando desde siempre.
Entonces, si ustedes me preguntaran cómo aprendí a escribir, sí, aprendí a escribir y a leer en la escuela, indudablemente, ¿no? Pero aprender a escribirme yo, a escribir lo que siento, fue a partir del regalo de mi amiga Lidia. Si ella no me hubiera regalado este diario y si yo no hubiera descubierto que ahí podía escribir todo lo que yo era desde los 11 años, 12 años, hasta que nació mi hija, entonces no se habría abierto un mundo que hoy me permite habitarme, salvarme y sobre todo conocer las historias de los demás. Chicas, si ustedes quieren decir algo, si no yo sigo con las preguntas. Ahí, Laura, ¿y cómo empezaste a meterte en este mundo editorial, empezar a publicar? ¿Fue cuando hiciste la maestría, antes, en la secundaria? Pues recuerdo que desde que empecé a escribir siempre lo hice a mano, mucho escribir a mano. Hubo un tiempo en el que tuve la necesidad de escribir tanto, todavía hoy. Ahora tengo el celular y escribo mucho en el celular, hay notas ahí. Descubro que el Facebook es también un diario, es una manera de contarme todos los días. Pero en la universidad, cuando estudié comunicación, pasaba horas en la biblioteca, horas. Fue cuando más tuve tiempo de pasar años en la biblioteca y era feliz ahí. Y por consiguiente salía, escribía en máquina de escribir, que era lo que yo tenía. Y en la universidad apareció por primera vez el Internet y aparecieron las computadoras. Y lo que yo hacía era imprimir. Todo lo que yo escribía lo imprimía y lo repartía en la universidad, lo regalaba, ¿no? Después una amiga querida que todavía vive en la Universidad Autónoma de Baja California, editora Lucy Ortega, me dijo una vez, oye Laura, ¿por qué no todas estas crónicas que haces las pones en algún sitio? Entonces abrí varias webs y luego me dijo, ¿por qué no haces un libro? ¿No? Y entonces mucho más adelante fue que publiqué este libro, ¿no? Que voy a comentar más adelante. Pero antes de eso, todo el tiempo compartí mis textos de manera escrita, o me sentaba en el patio y las leía, o vendía, yo en esa época era muy hippie, y vendía trenzas, vendía aretes, vendía cosas para poder pagarme en la universidad porque tenía una beca, recibía 600 pesos mexicanos, pero necesitaba más dinero y entonces vendía cosas, hacía cosas. Y también en los parques leía y en algo que se llamaba segundas, que es donde venden cosas de viejo, ¿no? Ahora les dicen vintage, pero en esa época eran segundas. Y así regalaba todo lo que yo escribía. Después obtuve una beca mucho tiempo después y fui a estudiar a París y allá seguía haciendo diarios y cuando regresé me ofrecieron que escribiera un libro. Nunca se me había ocurrido escribir un libro, pero una editorial de nombre Ríos de Tinta, que entiendo tenía, era una editorial México-Argentina, me propuso hacer un libro y era un libro que me encantó porque se trataba de conocer a jóvenes que curiosamente estaban en Puebla y que eran jóvenes científicos, pero que eran jóvenes muy pobres, ¿no? Me propuso ir a verlos y me propuso escuchar sus historias y escribir un libro de ellos. Y escribí este libro, ¿no? Este fue mi primer libro. Y este es un libro que cuenta historias de muchos jóvenes poblanos, y curiosamente todos los caminos me llevaban a Puebla, yo no lo sabía. Por más que te ellos negaras, son los Laura. jóvenes. Sí, por más que me negara. Y me pidieron que fuera a conocer a una mujer. Hay quienes piensan que esta de aquí soy yo, pero yo no soy. Es la científica que dirigía a todos estos jóvenes. Fui a conocerla, la entrevisté. Ella trabaja en el INAOE en Puebla y me pareció que era maravillosa, pero me pareció también que era una tirana. Entonces hice un primer libro que se llamaba Las mujeres robóticas no andan en bici, lo entregué a la editorial y estaba emocionada porque firmé un contrato. La verdad que ni siquiera leí lo que había firmado, lo firmé, entregué el manuscrito y después, como a las 2 semanas, me escribieron, me pagaron por este libro y me escribieron y me dijeron, Laura, ¿sabes qué?
que te vamos a pedir que lo cambies un poco, porque eres un poco tirana con la doctora que dirige a los jóvenes, ¿no? Ellos eran jóvenes, estudiantes, ahora deben estar por todos lados, deben ser científicos y tener muchas becas. Yo dije, ¿por qué? Eso es lo que yo vi en la doctora, ¿no? Así como la vi, yo la puse. Me pidieron que la cambiara y entonces yo no quise cambiarla y lo que hice fue volver a escribir el libro. Entonces escribí 2 libros. El segundo libro que escribí fue y es totalmente distinto al primero. Este no es el título que yo quería ponerle. Me enojé mucho porque un día llegué a la editorial y cuando iba a hacer la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entré a la oficina de la editora y vi que estaba ya impresa la portada y que tenía este título y que no me lo habían consultado. Entonces me enojé mucho, tanto, que me caí ahí mismo. Y después, pues los perdoné, fui feliz, dije, es mi primer libro, qué maravilla, y me gustó. Este primer libro narra también la historia de vida de estos jóvenes, cómo muchos de ellos tenían que cruzar ríos, subirse en burro, llegar a la escuela desde muy lejos, muchos no tenían padres, muchos hablaban náhuatl, pero todos consiguieron becas, todos ellos consiguieron becas para poder estudiar. Y decidí construir este segundo libro, pues a partir de lo que dice uno de mis escritores favoritos, Isaac Asimov, sobre las 3 leyes de la robótica. Entonces aquí hay 2 personajes. Una personaje se llama Robota, y Robota es una robot, una mujer robot, que no puede, aparentemente desde la mirada de los seres humanos, no es capaz de sentir. Fue creada para limpiar. Ella es una robot sirvienta, entonces limpia un lugar donde estudian estos jóvenes. Y desde el punto de vista de los humanos, ella no siente, ella no piensa, ella no tiene mirada de futuro, ¿no? Pero en realidad sí lo tiene y ya se va construyendo y tan puede hacerlo que se enamora de Asimo. Este es Asimo, que es un robot famosísimo, es un robot de Honda. Se enamoran, se conocen en una exposición y empiezan a escribirse cartas. ¿Por qué no se mandan mensajes ni mails? ¿Por qué no quieren que nadie los descubra? Se escriben cartas y se enamoran, ¿no? Se enamoran y Robota, curiosamente, por raro que parezca, también tiene una enfermedad, ¿no? Entonces tiene una enfermedad y tiene que curarse a sí misma. Al final se escapan, pero yo me sentí muy feliz porque este libro fue seleccionado para las bibliotecas escolares y de aulas de mi país, para los niños, bueno, los adolescentes de secundaria. Y se incluyen cartas que ambos se mandan y se incluye también pues el testimonio de la doctora que pues con la cual en la primera edición yo fui un poco cruel, ¿no? Entonces está dividido en capítulos en donde hablan ellos, cartas que ellos mismos envían y lo que sucede al final. Por supuesto, las historias de los jóvenes. Este fue mi primer libro, mi primer ejercicio. Ahora que lo leo me da mucha pena, pero también me da gusto haberlo podido hacer. Después me sucedió algo. Cuando yo me acabé los ejemplares que me habían regalado y cuando me enteré que se había seleccionado para las bibliotecas escolares y de aula, me comuniqué con los editores y les dije, oigan, creo que me toca un dinero por cada libro, ¿no? Y me dijeron, no, porque el contrato que tú firmaste no incluía regalías. Entonces ahí yo aprendí algo importantísimo, que primero debía haber leído ese contrato, aunque estaba emocionada de haber sido invitada a escribirlo, y después, pues que siempre hay que poner atención porque se deben recibir regalías, ¿no? Eso es algo que aprendí después. Pero bueno, este fue el primero. Voy a compartir algo de lo que está en la página 60, de cómo se presenta Robota, que es una de las personajes de este libro. Ella dice, solían decirlo como habla la gente, como cuando sin querer o premeditadamente habla y lastima. Mas ella vivía acostumbrada y ya nada podía hacerla sufrir. Era por todo sabido, gracias a las verdades y a medias y el rumor, que su piel gris no asomaba a la luz. Tan fría,
comentaban. Tal vez porque se supone que así son las mujeres checas. Mi personaje es checo, es una robot checa. Tal vez porque había nacido para servir. Pero sus días corrían al tic-tac del reloj, sin mayor emoción que el saberse en un ciclo del cual dependía, pero incontrolable. Robota era así, como una mujer sin risa. Una vez se descubrieron tras la puerta azul de la cafetería, mientras Robota buscaba un trapo para la limpieza del mostrador. Se miraron profundamente, a sabiendas de que hacerlo estaba prohibido, o era imposible, pero indefinido, da sentido a una vida propia. Habrían de conocerse. El destino decía que habrían de conocerse. No importaba ni cuándo ni cómo. La vida suele escribirse sobre la piel. Tu tez es linda, pensó Robota, la primera ocasión en que pudo tocarle. Y es que Asimo, grande, imponente y blanco, irradiaba una luz que alcanzaba a cubrir los alrededores de la sala del vidrio, a través del cual lo observaban las cámaras de los fotógrafos. Esta es la primera parte de este libro y lo que sucede en la primera parte de este libro es que ellos se conocen. En realidad es como si fuera una historia de amor. Es una historia de amor entre Asimo y Robota y a la vez va contando las historias de vida de estos jóvenes. Y también creo que fue aquí cuando yo empecé a entender cuál era la importancia de escuchar a los demás y de pasar sus historias en palabras para que muchos otros pudieran entenderlos y conocerlos. Perfecto. Chicas, ¿quieren hacer alguna pregunta más sobre este tema? Janina, Andrea. Sí, Sí, Andrea, ¿querés primero, Andrea? No, no, adelante, adelante. No, yo le quería preguntar a Laura, ¿no? Porque me encantó esto de tejer historias, porque es como, para mí es como una deuda pendiente, escribir historias que tienen que ver con los vínculos familiares, ¿no? A mí me hiciste acordar en un punto por ahí a Isabel Allende, cuando su hija Paula se enferma y ella decide escribirle toda la historia familiar, qué sé yo, todos en nuestras familias tenemos historias familiares y que nuestras mamás nos contaron de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, y yo digo, ¿qué pasa cuando ya no esté la voz que cuente y que no haya alguien que reproduzca esas historias? Yo digo, ¿qué pasa si se corta en algún momento? Yo digo, esta cosa de no, digo, que está re bueno la memoria oral, pero digamos, el escrito es como que perdura y que uno puede pasar dentro de su familia todas estas historias de, qué sé yo, ya sea de recetas o de cómo llegaron o de cómo se conocieron, qué sé yo, para mí eran historias que me encantaba escucharlas de mi abuela cuando yo era chica, y yo digo, pucha, si no las escribo pronto, ¿quién las va a contar después, no? Bueno, yo creo que quizá una de las razones por las cuales llegué a Puebla, Janina, fue porque yo llevaba ya 10 años trabajando talleres con personas que querían escribir su historia de vida, con gente que tenía la misma inquietud que yo. Es decir, ¿por qué no sé la historia de mi familia? ¿Por qué en mi caso mi abuelo era un niño migrante libanés y su historia me fascina, por un lado? Por el otro lado, mi historia familiar, mi historia materna, tiene que ver con mujeres que nunca tuvieron miedo en su edad, mujeres que hicieron lo que les daba la gana, empezando por mi abuela Carmen, ¿no? Voy a mostrar a mi abuela Carmen en un momento, pero todas estas mujeres nunca tuvieron miedo ni de divorciarse, ni de separarse, ni de ser madres solteras, ni de no usar medias, particularmente ella es mi abuelita Carmen, ¿no? Y ella era mambolera, bailaba mambo, ¿no? Aquí hay un texto que yo compartí a través de Lucrecia que se llama Justo como el mambo de Pérez Prado, ¿no? Y este fue el primer resultado de un ejercicio en el que yo invitaba a personas a que escribieran sus historias de vida. ¿Por qué? Porque yo quería responderme a mí misma el porqué de los secretos familiares, por qué la gente guarda secretos familiares,
¿Por qué los padres y las madres tienen miedo de contar a veces sus historias de vida? ¿Por qué los abuelos y abuelas que vienen de guerras, de migraciones, de exilios, se guardan esos secretos? ¿Por qué no regresan? Por ejemplo, mi abuelo Farid jamás regresó a su tierra otra vez. Y yo estoy, siempre, ella es mi abuelita, Carmen, siempre he estado pensando, ¿por qué se guardan esos secretos? Entonces, frente a tu pregunta, yo creo que yo regresé a Puebla, llegué a Puebla porque era un lugar que visitaba con mi pareja muy seguido, es una ciudad que me gusta mucho, y lo que yo encontré en Puebla fue un instituto extraordinario, que es donde estoy haciendo ahora mi doctorado, y que tenía una línea de investigación relacionada con la memoria. Entonces dije, tengo que ir para allá, tengo que renunciar a mi trabajo y renuncié. Me hice muchas preguntas, ¿cómo es que voy a volver a hacer una maestría a esta edad? Me enfrenté con muchos chicos millennials para hacer un examen y ganarme un lugar y entrar. Y descubrí que también podían ser mis amigos y que yo podía ser amiga de ellas y sobre todo que tenía tanto por aprender y un nuevo camino por recorrer, porque lo que venía yo haciendo con las personas en los talleres era muy del corazón, era muy empírico, pero necesitaba yo un sustento teórico fuerte y eso es lo que encontré en el instituto donde actualmente estudio, en la UAP. Entonces, hoy que reviso desde el diario que mostré al inicio hasta ahora, si me preguntaran por qué estoy tan interesada en las historias de vida, yo creo que no solamente me he venido formando a través de libros y de lecturas, sino para mí ha sido interesantísimo escuchar qué dice la gente, porque desde niña lo viví. Yo me acuerdo cuando me portaba mal, mi padre me llevaba a casa de un vecino, me cargaba y me decía, ahora vas a ir a casa del abuelo Carey. Y yo llegaba llorando a la casa del abuelo Carey, que era un abuelo inglés y tenía muchísimos años, temblaba. Yo no sabía que en ese entonces él tenía una enfermedad porque todo el tiempo temblaba. Y yo llegaba a su casa y me decía, que ahora, ¿por qué estás aquí, Laura? ¿Te portaste mal otra vez? Yo decía, sí me porté mal, abuelo. Bueno, ¿y qué hiciste? X cosa, yo hacía muchas travesuras. Me decía, bueno, vamos a sentarnos aquí y te voy a contar una historia. Y ese abuelo, que no era mi abuelo, porque yo a mi abuelo Farid lo conocí muy poco y luego murió, hablaba muy poco, yo no hablaba ni francés ni hablaba árabe, que era lo que él hablaba, y aunque también hablaba español, pero casi nunca cruzamos palabra. Mi abuelo, yo creo que fue el abuelo Carey, fue este vecino que era inglés y que me contaba cómo era la Segunda Guerra Mundial. Él me contó del Holocausto judío, él fue rescatista de la Cruz Roja y él me contaba que a su abuelo lo había matado un oso, ¿no? Cómo era un oso grizzly, cómo lo había matado. Y lo que yo entendí a partir de todo lo que él me decía es que había un mundo inmenso que yo no conocía y que jamás vi en la escuela. Como tampoco vi el mundo que me contaba mi abuela de la Lagunilla. Ese lo viví y lo escuché en voz de mi abuela, pero jamás lo vi en la escuela. Entonces creo que hoy en día me parece trascendental dedicarme casi al 100% a escuchar y a rescatar las historias de vida de los demás. Si me dijeran cuál es tu meta de vida, yo diría es esa. Y si me preguntas, ¿eres escritora? Yo diría no. Yo no soy escritora, yo soy una escuchadora de historias, soy rescatadora de historias, porque eso es lo que me hace feliz, rescatar historias y contar historias, ¿no? Eso me da vida y eso me devuelve también al camino por el cual estoy aquí. Lu, yo quería decirle a Laura también, pensaba en esta línea que hablábamos ayer de las mujeres en la literatura latinoamericana, y vuelvo, y ya que estamos hablando de pueblo, obviamente que volví a Sor Juana, pero también hay una figura que Laura destaca ahí en su Facebook, por algo comparte, cuando uno comparte algo es porque hay algo que le hace ruido, que es la figura de Margot Glantz y el lugar, por ejemplo, de Margot Glantz hoy en la literatura, pero también hoy como mujer, más que nada, ¿no? Cada vez que yo la leo a doña Margot,
que también tiene una relación muy importante con Argentina y que los que hacemos crítica y todo lo demás, bueno, inevitablemente trabajarla porque es una delicia además escucharlo. Pensaba esto, del lugar de la mujer como en esta doble faz, estas dos palabras que utilizaste. Por un lado, lo de tejedora. Tejer es una actividad que siempre está asociada con nuestro género, sin duda alguna, pero tejer es el texto también, ¿no? El textum, tejido, es el mismo origen, pero también esta maravillosa de ser escuchadora, de ser rescatadora, que también son palabras relacionadas con el cuidado, con el amor. Me parece maravillosas para pensar la literatura. Y después la figura de los abuelos, porque eso también está en la historia de la literatura, la figura de los abuelos, no sé, te escuchaba, Laura, y obviamente que se me vino a la memoria, García Márquez, sin duda alguna, se me vino a la memoria pensar en cómo él contaba que su abuela relataba las historias más espeluznantes y qué fue eso lo que lo llevó a escribir Cien años de soledad. Todos sabemos que las autobiografías también son ficciones, ¿no? Pero el lugar de los abuelos en la construcción de nuestras propias historias de vida y en la construcción de nuestras literaturas. Me parece que eso es fascinante. Y lo otro con respecto a la cuestión de la mujer, y por eso pensé también en Margot, ese rescate de las figuras de mujeres bueno, que han sostenido la historia. Es la verdad, es el sostén de la historia. Y eso me parece que vos te estoy escuchando en este momento, lo vas destacando inmediatamente. Y no es casual que vos también te presentes, como cuando te presentó ahí Andrea, pero también yo lo leí en tu página, Mamá de Abril, ¿no? También hay esta cuestión del linaje femenino. Me parece que es algo muy marcado que hoy se está revisando dentro de lo que son estos nombres que se hicieron de golpe visibles, pero que como dije ayer, en realidad el lugar de la mujer en la literatura latinoamericana viene desde hace muchísimo tiempo. Y creo que eso también explica cierta producción y cierto dinamismo, mal que les pese a muchas historias literarias que no lo han registrado. Bueno, yo concuerdo muchísimo contigo, Gabriela. También te escuché ayer, escuché tu intervención de ayer y me parece que hay muchas gentes, muchas palabras, muchas escritoras y no escritoras, porque hay narradoras que no saben que escriben, hay narradoras en las calles que venden tamales, hay narradoras que me dan fruta, hay narradoras que hoy me llevan a mi casa en el camión y en el taxi y que no saben que son unas grandes narradoras de historias, no lo saben. Pero también hay escritoras fundacionales, ¿no? Yo hacía un recuento hace poco y me reía mucho con mi pareja porque le decía, hoy, por cierto, estoy transmitiendo desde la casa de mi pareja. Esta que está atrás no es mi biblioteca, es la biblioteca de mi pareja, porque estoy en la Ciudad de México, no en Puebla, y venimos aquí a una revisión médica y a otros trabajos. Pero le decía, ¿te has dado cuenta que en mi biblioteca casi hay puras mujeres y que en tu biblioteca casi todos son autores hombres? Eso es rarísimo, pero debe ser muy común. No sé si también sucede en sus casas. Casi todas las mujeres están en mi casa, están en mi biblioteca, y aquí hay muchos autores hombres, ¿no? Aquí hay una gran biblioteca de novela negra, por ejemplo, de novela de misterio. Yo casi no tengo novelas de esas si no son la de Stieg Larsson, ¿no? Pero fuera de eso, tengo muchísimas novelas y sobre todo de gente que escribe biografías y autobiografías desde tiempo atrás. Tú has mencionado, por ejemplo, a Margot Glantz, que para mí fue un hallazgo tardío. A veces pienso que deberían de reorganizar la currícula que se estudia, sobre todo la literatura en las escuelas mexicanas y lo que se lleva en los libros de texto mexicanos de las escuelas, porque nos tardamos mucho en revisar la literatura escrita por mujeres, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí a María Luisa Puga muy tarde y debía haberla conocido antes, porque ella escribe de la enfermedad y escribe del dolor, ¿no? He ido haciendo exploraciones independientes para reencontrarme. Por ejemplo, conocí a Clarice Lispector fuera de toda academia. La conocí como un encuentro fortuito y desde entonces la amé. Para mí es una escritora también fundacional. Cuando ella habla, por ejemplo, en La Hora de la Estrella, de que escribir tu vida es como picar las piedras, porque duele tanto que salen chispas, yo le creo al 100%. Así es como duele, ¿no? Y cuando uno revisa su historia de vida y la historia de vida de los demás, sucede lo que dice Clarice, porque no solamente
duele cuando escribes tu vida. A mí me duele mucho cuando reviso la historia de mi gente amada y la escribo también. Tú hablaste de mi hija. Todavía no escribo la historia de mi hija con su autorización, porque la ha escrito sin permiso de ella, desde que nació, desde que estaba en mi vientre. Nunca le pregunté, ¿no? Debía haberlo hecho. Nunca le pregunté si quería que hablara de ella, si quería que escribiera de ella. La asumí como mía sin pedirle permiso. Y no sé si eso es correcto, pero lo he venido haciendo con palabras. En cambio, sí le pregunté a mi padre muchas veces le pregunté a mi padre y lo último que hice fue sentarlo en mi sala, grabarlo con cámara y audio, transcribirlo para hacer mi tesis de maestría sobre la historia de mi padre. Esa tesis me costó trabajo, yo no diría académicamente, me costó tanto trabajo por lo que me sucedió, porque yo hace 2 años vi a mi padre como un hombre, eso nunca lo había visto. O sea, mi padre siempre es un gran narrador de historias. Desde niña me ha contado historias, historias que yo he terminado de creer sabiendo que son fantasías. Tengo varios cuentos para niños, uno de el duende que vivía debajo del baño, que es un duende que vivía en la casa en la que yo crecí hasta los 11 años y donde mi padre pasó su infancia, o el cocodrilo invisible, que es otro personaje maravilloso que mi padre me contaba, que lo acompañaba a él y a sus amigos que acababan de llegar de la guerra de Vietnam y que realmente creían que existía ese cocodrilo invisible. Todos esos personajes yo los convertí en cuentos. Pero cuando senté a mi padre y lo escuché y luego lo analicé su discurso, sufrí mucho, mucho, porque separar a tu gente querida y convertirla en un objeto de estudio no es fácil. Después, observar a tu familia como un personaje aparte, que es lo que hacemos en los talleres que yo imparto, tampoco es fácil. Pero en el caso de mi padre, que quizá es la persona que vive en mi vida y es la más querida hoy, de la más amada, y que yo he visto cómo se ha venido haciendo cada vez más viejo, tanto que ya no puede caminar, como la canción del caballo viejo azabache. Eso para mí fue tremendo, porque creo que cuento historias un poco también como esta película de Tim Burton, donde la del gran pez, ¿no? Big Fish, donde él descubre que su padre se enoja con su padre porque le ha venido contando mentiras, él cree que el personaje que le ha venido contando mentiras, y no es así. Y cuando el padre muere, todos estos personajes que él escuchó, las siamesas descubre que no eran siamesas, el gigante que le contaban no era tan gigante, pero descubre que su padre ficcionaba, exageraba, pero que todos ellos eran reales. Eso es lo que yo he hecho con mi padre y eso es lo que me sucedió en esta última exploración de su vida, ¿no? Así que para aprender a escribir la vida de los demás, yo creo que también hay que prepararse mucho porque duele, ¿no? En mi caso, duele tremendo. Andrea, habías levantado la mano, te habíamos interrumpido varias veces. No, está muy bien porque es una delicia escucharlas conversar. Bueno, nada más un par de cosas en las que voy pensando mientras Laura habla y mientras Laura conversa con Gabriela también y con todas nosotras, pues. Dice Gabriela, bueno, se sabe que las autobiografías también son ficciones, ¿no? Y pienso en Salman Rushdie, que dice, pues es que ya no importa, ¿no? Si es verdad o no es verdad aquello que se está narrando. Lo interesante es la utilidad de las historias. Y pienso en esta, por un lado, cuando hablas de tu propia vida, y que dices que resulta a veces un proceso doloroso, pues sí que lo es, ¿no? Pero también me parece que es un ejercicio de una toma de distancia, ¿no? Y ese ejercicio resulta a veces, pues no sé si provechoso o no, pero es un ejercicio muy interesante porque nos metemos en un vórtice
de una necesidad de ordenar el caos, ¿no? Me parece que las historias, el narrar, es intentar darle un sentido a esto que realmente no lo tiene, que la vida va para todos lados y como quiere y en todos los sentidos, y uno necesita narrar y narrarse y narrar a los otros y narrar lo que le está pasando, porque eso nos ayuda a pensar que este caos tiene algún sentido, ¿no? O no sé, pero esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Y creo que por eso las narraciones y las historias nos resultan tan interesantes, ¿no? Y tan atractivas, y por eso leemos cuentos, y por eso leemos novelas, y por eso vamos al cine, y por eso tenemos 8 suscripciones de Netflix y de no sé qué, y de no sé cuál, ¿no? Porque estamos ávidos de historias que nos cuenten, que nos organicen, que nos den un sentido, que nos iluminen cosas que de otra manera estarían en una penumbra, ¿no? No lo sé. Me parece también, maestra Andrea, que no solamente, bueno, en mi caso no solamente me han servido para iluminarme, sino para tratar de iluminar a otros y sobre todo para tratar de vivir en el desorden. Efectivamente, las historias narradas no tienen ningún orden, nuestra memoria no tiene ningún orden. Este vaivén que nosotros llevamos en la cabeza cuando respondemos quién soy, ¿no? Es amplísimo y eso a mí me apasiona. Precisamente el desorden, es decir, no necesito algo lineal para poder contar la historia de vida de quien me honra, porque eso es lo que sucede, quien me honra con su historia. Lo único que quiero es tratar de, y este concepto me encanta, es tratar de ver cuáles han sido los momentos más trascendentales en esa vida, más icónicos que la han transformado en un antes y un después. Eso ha pasado incluso conmigo. Cuando descubrí la propuesta de Norman Denzin, que habla de las epifanías, de este momento en tu vida que te marca para siempre y que no eres la misma antes y después, pensé primero en mí, pensé la primera vez en que perdí a mi primer hijo. Pensé cómo cambié antes y después. Luego pensé en mi padre, ¿no? En cómo dejó la escuela y se dedicó a trabajar. En cómo mi madre decidió que amaría a otro hombre, ¿no? En cómo vivimos nosotros esa libertad de mi madre en un tiempo en el que ser libre y ser mujer fue cuestionadísimo, no tanto como ahora. Y en cómo transformamos eso y lo transformé yo particularmente en letras, ¿no? En un libro, en crónicas. Entonces, ahora que escribo la vida de los demás, me encanta también escuchar con total atención para descubrir, para poder analizar cuál es ese momento epifánico en el que hay un antes y un después, ¿no? En el que ya no eres la misma Andrea, ya no eres la misma Lucrecia, ya no eres la misma Gabriela ni la misma Laura. Y eso solamente se puede saber cuando alguien decide contarte parte de su vida y cuando tienes la oportunidad de no transcribirla, porque ni me gusta la palabra transcribir, ni me gusta la palabra informante, me parece que somos mucho más que eso, cuando tienes la oportunidad de hacer ese recorrido junto con alguien más. Entonces, lo que ha sucedido en mi caso es que este recorrido, este reescribirme, ha sido posible cuando, aunque no siempre me gusta lo que escribo, aunque a veces me duele lo que escribo, también me da felicidad. Vuelvo a releer y entiendo que ahí hay un camino recorrido, ¿no? Quisiera leer un poco en relación a lo que he dicho, la página 12 que creo que compartí con Lucrecia de este segundo libro. Este es mi segundo libro, se llama Calva y brillante como la luna y tiene que ver con eso que hemos dicho. Quién nos narra, cómo nos narra y sobre todo cómo ordenamos este caos, ¿no? En esta página yo me presento así. Mi padre nos advirtió que no éramos hermosas. Aún así, yo era una extensión feliz de mi cabello, largo, tal como mis ideas, oscuro, libre, imposible de dominar, rebelde, hermoso, jamás trenzado, siempre en su color natural. Hay dos cosas que amo de mí y solo una me sobrevive,
mis ojos enormes y giratorios, incansables, atentos, y el cabello que me llegaba a la cadera y lleva ya muchos años abandonándome. He sufrido muchas pérdidas rápidas y fulminantes, un reloj, el celular, la quincena en un asalto, a mi hermana Paloma, a mi hijo o varios empleos. Pero nada me tortura con tanta insistencia como verme a diario en el espejo y saber que poco a poco voy dejando de ser licántropo para convertirme en luna, redonda, brillante, lisa, loba, lampiña. Ser calva un poco más cada día me lastima, pero no me vence, porque también he tenido ganancias. Mi hija Abril, mi padre, el diario que escribo desde los 14 años de edad, primero a mano y después con teclas. Tengo lupus, 2 perros, muchos sueños. Soy mujer, loba, luna, madre. Amo, nado, pedaleo y cargo a mi hija en bici. Un médico dijo que a los 40 años yo podría morir, pero nací necia y estoy loca y no me rindo. Y seré una anciana viajera que escribe porque decidí, desde que comencé a perder el pelo, que tan poderosa es la palabra escrita como los medicamentos, que jamás usaré pelucas y que ninguna enfermedad podrá vencerme. Así que la palabra es mi vocación y mi medicina. Escribo para vivir, por necesidad, sin afanes literarios, como otra manera de respirar. Escucho para tejer historias, para recordarme, para saber por qué existo, para reconstruir. Tantas veces me han contado la historia familiar, en diferentes versiones y con nuevos finales o nombres y fechas cambiadas, que estoy segura, estoy convencida de que muchas o ninguna realidad es cierta. En esta presentación yo creo que respondo un poco lo que dices, maestra Andrea, es decir, ninguna realidad es cierta, ninguna es cierta. Yo decido creer lo que dice mi padre, decidí no creer lo que dijo mi madre hasta que fui madre, la reencontré y me senté y le pregunté, ¿cómo es que te enamoraste de nuevo? ¿Cómo es que te fuiste y dejaste a mi papá, por ejemplo? Y entonces pude entender que hay muchas mujeres dentro de mi madre, como pude ver ahora que hay muchos hombres dentro de mi padre. Y eso no es juzgar a nadie. Eso yo creo ahora que me sirve para, sin tener una mirada egoísta, tomar esa historia y decidir que si ellos van a ser personajes en mis libros como en mi vida, es importante que los deconstruya y trate de narrarlos desde lo genuino que ellos me han brindado al abrirme su corazón y su propia historia de vida. Laura. Sí, claro, y además te posibilita un encuentro que de otra manera no habrías tenido con ellos, ¿no? Y que también posibilita volver y volver y volver a reelaborar tu historia en muchos detalles, en muchas cosas. Y sí, no necesitas ser verdad, ¿no? Simplemente te toca. Ahí, ya que trajiste a colación este libro, quería preguntarte, bueno, ya estás dando algunas pistas en relación a la construcción de tus historias, pero que nos cuentes un poco sobre este libro, cómo surge, por qué ese título, qué es lo que pasó alrededor de él. Bueno, este segundo libro, tuve el honor de presentarlo en Argentina, en el Congreso Internacional de Lupus, y mucha gente cree que es un libro que habla solo sobre lupus, pero no es así. Es un libro que va con, bueno, recopila desde el inicio de mi diario personal, de hecho inicia como inicia mi diario, mi nombre es Laura, nací en 1969 y mi amiga Lidia me regaló este diario, mi amiga Lidia, la que les acabo de contar. Yo creo que me lo regaló porque le gusta a mi papá. Y eso era verdad. Yo creo que entre mi papá y mi amiga Lidia había una atracción de esas fatales, ¿no? Un amor de esos que nunca pudieron ser. Pero este libro está construido en 2 partes. Fue una idea de la editora que se llama Sol Levin, que es una mujer mexicana talentosísima, invitó a una ilustradora que se llama Flavia Zorrilla, a quien no tengo el gusto de conocer, a que lo ilustrara. Entonces es un libro que está ilustrado, tiene diferentes ilustraciones
y se divide entre antes del mail y después del mail, porque incluye crónicas que yo empecé a escribir desde más o menos los 14 años de edad y hasta el nacimiento de mi hija Abril, que fue cuando yo tenía 33 años de edad. Y las crónicas primeras, que son crónicas de vida, narran muchas cosas. Narran 2 secuestros express, narran cuando conocí a Julio Scherer y lo fui a entrevistar, quien fue el director de Proceso. Narran cuando yo estudiaba en una escuela de monjas y no me gustaba. Narran cómo era yo, ¿no? Antes. Se supone que este era yo. Flavia Zorrilla hizo una investigación en mi Facebook y me ilustró cuando yo tenía cabello largo. Esta era yo, según ella, cuando yo tenía 15 años de edad, ¿no? Y narran también la historia familiar que no me fue contada, ¿no? Es decir, estos secretos. Y por ahí se va apareciendo una enfermedad, que es el lupus. Narran cuando yo, una vez diagnosticada, pues quise también ser otras cosas, como buza, entonces me convertí en la madre buza, ¿no? Y sobre todo narran amores, desencuentros y viajes. Narran, hay bastantes crónicas sobre mi vida en Buenos Aires, también en París, en Colombia, es decir, todo lo que yo logré encontrar a partir de la gente que me recibió ahí, cuando tuve el privilegio de vivir en esos lugares. Y narran momentos relacionados con mi vida y con la enfermedad que no había descubierto antes y que venían en mi diario. Por ejemplo, este muy breve, que se llama Rostro Mariposa, y dice así: nunca me había gustado mi cara y ahora menos. Prefiero barros y espinillas que esta mancha que arde. Alicia, la cosmetóloga, dice que no se puede quitar, que son cosas del tiempo, que se irá. Pero lo dudo. Yo siento que se me hace más grande. Mi padre insiste en que tal vez no tengo novio porque soy bigotona, que la mancha nada tiene que ver. Pero ¿eso qué importa? Si Frida tenía más bigotes que yo y amó hasta morirse. Yo también pinto como ella, pero no tengo a ningún Diego. ¿Y si jamás se me quita? ¿Y si encima de que no tengo pechos me queda esta mancha para siempre en la cara? Voy a quitarme los bigotes. Tal vez mi papá tenga razón. Entonces, en este libro hay partes de este diario y hay otras partes que escribí mucho después, ¿no? También es muy interesante lo que pasa en este libro. En este no me sucedió eso porque yo no escribí de mi familia. Aquí ya empecé a escribir de mi familia y de mi propia vida. Y también en este libro, ¿no? En este libro también escribí de mi familia y de mi propia vida. Y lo que sucedió fue un reclamo familiar. Aquí mi hermana Zaira, que es la más chica de la familia, me decía: Laura, es que eso que escribiste no es verdad. Yo le decía a Laura: ¿cómo te puedes acordar, Zaira, si tenías tú 3 años de edad? Ahora le digo: Zaira, está comprobado que a los 3 años de edad tú no puedes recordar nada de lo que dices que te acuerdas, ¿no? Pero ella me sigue insistiendo en que lo que yo pongo aquí no es 100% verdad. ¿Por qué? Porque cada quien tiene la verdad de su historia. Y yo tengo todo el derecho, genuino derecho, de contar mi propia verdad de la historia. Y si mi hermana escribiera un libro, ella también podría escribir su propia verdad de la historia. ¿Qué es lo que sucedió acá? Acá lo que me reclamaron es: pero ¿cómo es posible que hayas escrito primero la historia de tu abuela Carmen y no hayas escrito la historia de tu abuelo Farid? Entonces, toda la familia de origen libanés se enojó muchísimo. Todos se enojaron muchísimo. Y están esperando a que escriba la historia de mi abuelo Farid. Y ya la escribí, pero tengo 3 años machacando ese libro. Ya está terminado, pero no está publicado. ¿Por qué? Porque todavía no estoy segura de que haya contado todo lo que quiero narrar sobre mi abuelo, ¿no? Esa es la historia de este libro, Lucrecia. Lo presenté aparte en un Congreso Internacional de Lupus que se hizo en Puerto Madero en 2013 y fue maravilloso porque ahí entendí también que la enfermedad que yo vivía no era solamente mía, porque es una enfermedad que vivía en silencio. Mi médica, Mari Carmen Amigo, que es quien lo prologa, ella escribe la presentación de este libro y ella me pidió que fuera a Buenos Aires a presentarlo.
Y allá conocí a muchísima gente de muchos otros países, edades, hombres, mujeres, con la misma condición. Y desde entonces me sentí muy acompañada, increíblemente acompañada. Y desde entonces hice muchos amigos y amigas y sobre todo me informé sobre la enfermedad, tanto que hoy en día estoy haciendo un doctorado, el doctorado que estoy haciendo en la UAP. Mi tesis es el análisis del discurso autobiográfico de personas con lupus y sobre todo qué sucede con la violencia discursiva en la identidad de la gente. Y pasó algo lindo aquí, cuando yo iba a ir a Buenos Aires, me dijeron los médicos, oye Laura, ¿por qué no escribes un tango? Y yo les dije, en esa época yo bailaba tango, quería estudiar tango. Y les dije, bueno, sí, lo voy a hacer rapidísimo. Entonces yo trabajaba en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y dije, voy a escribir este tango ahorita a la hora de la comida. Entonces en media hora escribí el tango y se los mandé. Y ellos a los 15 días, muy educadamente, los músicos que lo iban a musicalizar, me lo devolvieron y me dijeron, mira Laura, te vamos a mandar todas estas ligas, escucha estos tangos con calma, aprende un poco, pero con toda educación y que caballerosidad me lo dijeron, y vuelve a escribir. Entonces lo hice, traté de aprender un poco y volví a escribir y ese tango sí me lo aceptaron, ¿no? Y ese tango lo musicalizaron y lo presentaron el día que se presentó este libro. Fue muy lindo, es el tango que te mandé, Lucrecia, si quieres compartirlo. Buenísimo, ahí lo vamos a poner entonces. ¿Tiene imagen o es solo música? Tiene imagen. Ah, bueno, entonces ahí, espérenme un segundo. Estamos haciendo magia acá. Esperen, ahí les voy a mostrar esperen que comparta. Y no entendí por qué dijeron que no se baila este tango. Ahora vamos a ver entonces. He venido recogiendo los pedazos de mi vida a través de las palabras, aullo de pasión. Soy calma, brillante como la luna, monarca mariposa, una loba de mujer. Muchas veces me ha dolido la ausencia de mi madre, pero he tendido mis redes y he comenzado a tejer. Lo sé, que la historia no es mía, que verdades hay muchas, pero yo he vivido así, así. Me volví la tejedora después de haber caído en un pozo de recuerdos cuando el lupus me atrapó. Así construyo mi vida, así logré ir saliendo, y para que no doliera yo lo comencé a escribir. No sé, puedo ser como una loba, pero ya nada me vence y menos la enfermedad. Así yo voy tejiendo mis redes y reencontré los caminos y volví a ser feliz.
Así me volví la tejedora, y así es que vino mi hija y mi vientre se hizo luz. Así, aunque pierda el cabello, así la piel se me quiebre, yo lo comencé a escribir. Quizás una vez quise morirme, pero la escritura salva y por eso estoy aquí. Así es que mi historia camina y se teje con las otras para poder sobrevivir. Así es que perdonado todo, es que respiro de nuevo y no me voy a morir. Pero bravo, Qué bonito. hermosa. Pues no entendí por qué no se baila, pero a mí me hubiera encantado bailarlo. La verdad que no sé por qué te dijeron que no se baila, pero todo puede bailarse. La verdad que no sé, habría que preguntarle al que te dijo que no, pero en realidad tiene el 4x4, que es el clásico del tiempo del tango y el que marca ese proceso. Laura, ¿y cómo vas con la enfermedad? Pues con la enfermedad voy bien. Como bien dice ese tango, sí, una vez quise morirme porque te asustas mucho cuando alguien te dice que vas a vivir hasta determinado tiempo, que quizá no seas madre. Te asustas, ¿no? Eso es lo que hoy estoy descubriendo en los discursos que analizo. Entre todas las personas que recibieron un diagnóstico así. Entonces, realmente sí da mucho miedo, pero también, como bien dice el tango, yo creo que escribir, y eso está muy mal visto hasta hace poco tiempo. Yo creo que desde que empezó la pandemia, cambió radicalmente esta mirada que tenían muchos de mis grandes amigos intelectuales, porque tengo muchos amigos intelectuales, así intelectualísimos, que no están muy de acuerdo en que se piense en la escritura como algo terapéutico. Y no es que lo piense yo como algo terapéutico, es que simplemente es así, ¿no? Cuando uno escribe, necesariamente va liberando y es una mezcla entre emoción y discurso indisoluble. Aunque hagas ficción, hay una mezcla entre emoción y discurso que no se puede evitar. Entonces, tengo muchos amigos, escritores de mucho arraigo, a quienes respeto, y discutían eso, que no se puede hablar de escritura terapéutica y porque eso no sirve. Ahora he visto que durante la pandemia, la gente, incluso ellos, varios amigos míos, sufrieron COVID, no murieron y han escrito libros como este, ¿no? Entonces estoy fascinada porque realmente me parece que acompañar la enfermedad de una manera de poder hacer un discurso que sea leído por otros y que sirva para que otras y otros puedan encontrarse es muy valioso, ¿no? Yo por eso escribo cuando estoy enojada, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, y escribo cuando quiero que nada se me olvide. Escribo cuando, por ejemplo, hace 2 años, justo cuando entré a la maestría, un día me desperté y tuve un susto porque vi que tenía algo en el ojo y dije, ¿qué pasa en el ojo? No puedo ver, ¿no? Medio día no pude ver hasta que llegué con el médico y me dijo que se me había derramado un líquido vítreo. Desde entonces tengo como si tuviera vaselina en este ojo y me da un poco de miedo manejar, ya no, pero también escribí sobre ese miedo, ¿no? Así como escribí sobre mi hijo y sobre el nacimiento de mi hija. Es decir, yo creo que voy con la enfermedad y voy con la escritura, pero aparte, no solamente voy con la enfermedad, sino como que es algo más que acompaña mi vida. También voy emocionadísima, por ejemplo, con el proyecto que tenemos ahora de trabajar memorias con mucha gente en un centro que hemos abierto en Puebla, mi pareja y yo. Voy emocionada cuando cocino, voy emocionadísima cuando viajo.
y a veces siento que es solo una condición, ¿no? Nada más, como cualquier otra cosa. Ahí hablabas de este proyecto que tenés con tu pareja sobre memorias. Contanos un poco de qué se trata, cuáles son las acciones, quiénes participan. Bueno, este proyecto nace también muy relacionado con este libro que mostré, de cómo cocinaban las abuelas. En 2013, en 2011 se hizo la primera edición, en 2013 la segunda, pero nació porque yo lanzaba convocatorias a la gente para que contara sus historias de vida relacionadas con migración. Entonces aquí hay 29 historias de vida de abuelos y abuelas, contadas por sus nietas y nietos, incluyéndome, ¿no? Y narran una historia de trayecto. Mi abuelo vino de tal país, y comparten una receta familiar. Este fue el primer resultado del proyecto Tejedora de Historias, que nació en 2010. Pero quien le puso cuerpo, forma a este libro fue Efrén Calleja Macedo. Efrén Calleja Macedo es mi pareja hoy en día, ¿no? No siempre fuimos pareja, fuimos compañeros de trabajo, hicimos muchos proyectos juntos y ya finalmente fuimos una pareja, ¿no? Pero él puso nombre, le puso el nombre de Tejedora de Historias y le puso orden a este libro. Lo ordenó como cuando vas a comer, ¿no? En entradas, platillos y todo. Compartí, me parece, un poco. Pero a partir de aquí y a partir de su experiencia, cuando yo llegué a Puebla, se nos ocurrió que podríamos juntar pues ambos trayectos de vida y hacer un espacio que nosotros soñamos sea un repositorio de la memoria. Hoy en día es un centro en donde trabajamos para que quienes tengan inquietudes como la mía, y deseen rescatar su historia familiar desde múltiples aspectos, desde la cocina, por ejemplo, desde la fotografía, el cine, el documental, puedan encontrar herramientas para hacerlo. Tenemos 4 años funcionando ya, pero lo que queremos es ser un repositorio de la memoria, como una biblioteca, que tú pudieras llegar y encontrar ahí diferentes historias no narradas, secretos no contados, historias de vida que jamás verás en los libros de texto, que jamás verás en ninguna currícula, que quizá nunca vas a ver en las noticias, pero que son valiosísimas porque son nuestras propias historias, ¿no? Eso es lo que queremos, esa es nuestra meta, ser un espacio que permita otras lecturas, otras miradas y que permita resguardar la historia de vida de cada uno de nosotros que se contrapone con la historia oficial. ¿Cómo es tu relación ahora con el mundo editorial? Vi que tú contaste tu primera experiencia que fue hermosa, de decir, bueno, firmé contenta, pero no leí, algo que nos suelen pasar muchas veces, que creo que mi mamá me decía, que te destapen la gaseosa al frente tuya cuando vas a un bar, y lo otro, lee lo que firmas. O sea, va en el mismo orden de importancia. No sé si en México también dicen lo mismo, pero entonces, bueno, ahí, Bueno, ¿cómo es tu relación con el mundo editorial? es una relación ambivalente, o sea, yo amo perderme en las bibliotecas, gasto mucho dinero en libros, ¿no? Compro y compro libros y novelas y tengo amigos y amigas que son editores, escritores, ¿no? También he sido editora y estoy enamorada de un editor. Entonces, a partir de mi primer libro, pues sí, dije, ni modo, ¿no? No puedo cobrar regalías, bueno, ya ni modo. Luego me hicieron, tuve el privilegio de ser directora general adjunta de materiales educativos de la SEP y entonces ahí volví a ver al dueño de esta editorial y ya cuando estaba yo en la posición de directora, me fue a saludar y me dijo, Laura, que tú habías preguntado por tus regalías, ¿no? Entonces, y él ya vio la manera de devolver estas regalías, ¿no? Pero porque yo estaba en un puesto de poder. Luego se murió. Cuando hicimos esta segunda edición fue maravilloso porque la primera la hicimos entre todos los autores y autoras y la segunda, la editorial Landucci decidió hacerla y tiró 3,000 ejemplares, que son los que hoy están en librerías, ¿no? Y yo no tuve que poner un solo peso de eso. Entonces la verdad fue un alivio grandioso.
los últimos 2 libros, por ejemplo, yo tampoco tuve que poner un solo peso de eso. Compartí con ustedes y aquí comparto también con otros autores. Es un libro editado por la UNAM que rescata testimonios, en mi caso, de gente que vivió el 68, ¿no? Pero yo creo que mi industria, mi relación con la industria editorial primero mexicana es de mucho respeto. Yo sé lo que significa sacar adelante un libro, hacer un libro. La verdad es todo el respeto para quien decide, sobre todo lanzar una editorial independiente. Yo tengo mi propio sello, el sello Tejedora de Historias es un sello, pero no es una editorial. Y lo que yo he decidido es que, por ejemplo, la primera edición de Cómo cocinaban las abuelas, a mí no me importaba ganar dinero, lo que quería es que estuviera en librerías y para eso tenía que conseguir distribuidoras. Y las distribuidoras son caras, pero yo no quiero dedicar mi tiempo a distribuir, prefiero dedicar mi tiempo a investigar y a escribir. Entonces, prefiero pagar, ¿no? O que se lleven el costo del libro. Yo he decidido que es muy difícil vivir de ser escritora o escritor. Es muy difícil vivir de vender libros. Y más si tienes una editorial independiente pequeña, por lo menos en mi país. Cuando estuve en Conaculta, tuve también el privilegio de trabajar en la primera ley de fomento a la lectura y el libro, y fueron discusiones muy largas ahí. Lo que terminamos logrando fue que hubiera un precio único de libros, es decir, que no se les subiera el precio a los libros, sino hasta 16 meses después de que han salido. Entonces ya se puede subir el precio o bajar el precio, pero no se debe de modificar el precio ni el monto que se le da al autor. No hasta la fecha, esa ley sigue vigente y me parece que es una buena ley. Sin embargo, no logramos conjuntar ese esfuerzo con el apoyo y el crecimiento de las librerías. Entonces, el tema que me preguntas, Lucrecia, es amplísimo, amplísimo. Mi relación es personal porque tengo amigos y amigas que trabajan en eso. Es amorosa porque amo los libros, hacer libros y la gente que hace libros, pero es ambivalente. Yo sé que hay mucho camino por recorrer y estoy convencida de que a menos que seas un top de ventas y que hagas determinados libros, es difícil vivir solamente de la escritura, ¿no? Y te preguntaba en relación a esto que veníamos charlando, y era uno de los tópicos que nos preocupa. Bueno, en Santa Cruz también es muy difícil, es algo que hablábamos con Gaby ayer, y marcábamos que las dificultades no solamente por los costos que implica hacer un libro de papel, más, bueno, no sé cómo estarán ustedes en México, pero en Argentina está estallada, totalmente devaluada, digamos, el papel es muy caro, la tinta es muy cara, poner en movimiento las máquinas es muy caro y hace de que sea un desafío muy grande y que se estén inclinando a las producciones en digital como una estrategia no solamente para permitir que haya mayor difusión y acceso, pero una de las cosas que veíamos, esto que decía sobre las distribuidoras, es un tema muy preocupante porque no alcanza con sacar el libro, hay que lograr que eso circule, y es lo más difícil porque yo pensaba, bueno, cuando vayamos con Janina a Puebla, tenemos cuántas valijas, no sé cuánto van a tener que pagar de exceso de equipaje, porque uno piensa en llevar los libros y pesan y son caros, digamos, es realmente, hay una frase que a mí me gusta, dicen los libros, los libros son lindos, pero son caros, el aprender es gratis, pero tenés apagado el micrófono, Janine. El saber no ocupa lugar, pero viste cómo pesa. Pero pesa y cuesta un montón. Entonces, nos gusta escribir, pero para que nos lean es muy difícil. Y por eso te preguntaba, y también si puede establecer alguna diferencia de acceso a la editorial para las mujeres, si cuesta más, si cuesta menos, si vos ves algún tipo de diferencia en ese punto. Bueno, veo dos cosas importantes. Primero, yo creo que es crucial que las mujeres que escriben entiendan que su escritura es valiosa, que no es menor a la escritura del hombre. Que no es necesario haber estudiado letras para atreverte a escribir y para ser publicada, eso está más que comprobado, no es necesario. Entonces,
es importante primero valorar lo que se escribe como mujer y asumirlo, ¿no? Sobre todo si estás haciendo escritura autobiográfica, tienes que ser muy valiente porque lo que estás poniendo ahí a la mirada de todo es tu propia vida, ¿no? Y eso no es menor. Y lo que creo también es que en mi país, justo hace un año, y mucho tiene que ver con una decisión que acaba de tomar la UNAM, que está lanzando una colección muy importante llamada Colección Vindictas, y está reivindicando muchas escritoras, no solamente mexicanas, sino latinoamericanas, que siempre estuvieron ocultas, que incluso debieron formar parte del boom. Y no fue así, ¿no? Que apenas se están conociendo. Una de ellas, María Luisa Puga, por ejemplo. Para poder encontrar el libro del Diario del Dolor de María Luisa Puga, yo estuve recorriendo muchas librerías de viejo durante mucho tiempo y era imposible porque no lo reeditaron, porque se acabó, ¿no? Y ahorita lo acaba de sacar la UNAM hace aproximadamente un mes. Entonces, creo que por lo menos en México ahorita está habiendo una fuerza tremenda y muy vinculada también al movimiento Me Too, porque a partir del movimiento Me Too en los Estados Unidos, en México, hace 2 años empezó a nacer un movimiento también en redes de denuncia de escritoras mexicanas, donde hablaban de cómo eran maltratadas, abusadas o ninguneadas desde la industria editorial. Luego eso se pasó al cine, ¿no? Y hoy en día hay un movimiento fuerte de la palabra de la mujer. Entonces, pasan 2 cosas. Las mujeres están atreviendo a hablar y a dar valor a su propia creación literaria, a su creación autobiográfica, incluso a su creación como guionistas y como directoras de cine, como periodistas. Y por otro lado, la industria editorial está teniendo más cuidado en no violentar el trabajo de la mujer, una. Y dos, la industria editorial es, sobre todo la privada, pues es, quien la dirige es inteligentísimos, ¿no? Donde ponen el ojo, ponen la bala. Y por supuesto, dijeron, pues aquí está el dinero, ¿no? Aquí está lo que se va a vender. Entonces ahora tú vas a las librerías y dices, wow, cuánta mujer publicada, qué bonito, ¿no? Pero no todo es así de bonito. Todo tiene también un cariz económico, por supuesto. Pero eso es lo que está sucediendo en México. Ahora debo decir algo. Cuando tuve el privilegio de estudiar en Buenos Aires, yo regresé con muchos libros a mi país, muchos. ¿Por qué? Porque en Argentina se publicaban cosas que no se publicaban en México. Es bien difícil encontrar, ¿no? Yo noté que la industria editorial argentina era buena, era fuerte cuando yo estuve allá. Estoy hablando de 2005, 2006, ¿no? No sé ahora, tú lo estás diciendo, pero cuando yo estuve allá noté que los libros eran más baratos y noté que había autores, sobre todo autores franceses, por ejemplo, encontrar muchas obras de Paul Ricoeur, acá no había, allá sí las había, autoras de discurso autobiográfico investigadoras, por ejemplo, Leonora Arfuch, acá no había, allá sí las había. Entonces yo regresé con muchos libros de ustedes y editoriales que en mi país nunca se veían. Todavía aquí he mandado pedir libros de allá por paquetería o con amigas que me hacen favor de comprarlos, ¿no? Aquí en México hace falta mucho, y eso es algo que quisiéramos hacer en LEM, una línea poderosa de autoras y autoras sobre discurso autobiográfico, porque no hay. Eso es curioso porque, ay, perdón, Gaby, porque cuando vas a México, bueno, fui a ay, no me sale el nombre del café que tiene la librería, yo decía, wow, acá están los ¿El péndulo? No, ¿cómo se llama? El péndulo. ¿Péndulo? Profética. Profética. Bueno, en Puebla, sí. Había libros que en la Argentina no, por lo menos yo no los he encontrado, como por ejemplo Michel de Certeau, que las publica las editoriales universitarias. Bueno, creo que lo interesante es verlo en espejo y en diálogo, cómo se puede completar esta posibilidad de encontrar libros en distintos lugares. Y sí, hay una emergencia de sellos editoriales independientes y gente que se está animando a decir, bueno, ¿y por qué yo no puedo publicar? De hecho, espero que Ruth lo cuente, estamos atravesando una experiencia conjunta en esto también de poder animarnos a juntar y publicar
y encontrar editores que te impulsen a encontrar tu propia mirada, inclusive, bueno, me imagino que en México también, estas posibilidades de hacer preventas para poder ayudar a financiar los libros y las ventas de los cafés para poder juntar plata para publicar, y eso también me parece que es muy interesante en el proceso de hacer circular la palabra. Y en relación a eso, me parece interesante esto que vos también dijiste, publico en el Facebook como una posibilidad de espacio de hacer circular la palabra. Y bueno, ¿cómo lo ves este lugar, ¿no? Esta red social de la que los adolescentes cada vez se van más y quedamos más los más grandes como espacio de publicación? Bueno, a mí me parece increíble. De manera personal, el surgimiento de las redes a mí me abrió otro mundo, ¿no? Otro mundo porque pude publicar con total libertad, mucha rapidez, algo que había estudiado en la universidad como casi impensable, que era la retroalimentación. Hoy es de risa. Es decir, cuando yo estudié comunicación, se decía que venía el mensaje y la retroalimentación hasta después, si es que venía, y las cosas funcionaban por teléfono o por carta o de manera dialógica. Pero hoy en día es inmediato y es rápido, y me encantan las redes, sobre todo para los jóvenes, pensando también en mi hija, porque nosotros nos hemos convertido primero en los emisores, pero en los emisores de las noticias. Nosotros generamos noticias y nosotros ponemos nuestra vida en redes. Eso, por un lado, es importante. Por el otro lado, es peligroso, ¿no? Ya sabemos lo que pasa con las noticias falsas, con las fake news, pero es una manera de empoderarnos como ciudadanos, como ciudadanas, y entender que lo que decimos tiene total valía, y poner en el vilo lo que dicen los medios de comunicación y lo que dicen quienes están en el poder. Entonces, me parece que hay más beneficios en la red que cosas negativas, ¿no? También me parece que los jóvenes, los más jóvenes, están aprendiendo otras formas de comunicarse que ya nada tienen que ver con el Facebook, que en el Facebook estamos los más viejitos, eso ya está más que comprobado, ¿no? Los jóvenes migraron al Instagram y ahora ya se están yendo del Instagram porque tampoco aguantan a los más viejitos. Ahora están en el TikTok, y los viejitos, queremos aprender cómo funciona el TikTok, ¿no? Para hacer también videos. Yo creo que esta posibilidad de comunicarnos es valiosa. Tampoco creo en eso que dicen de que los jóvenes ya no leen. Por lo menos en mi país está también muy comprobado que los jóvenes y los chicos, las chicas que están en educación básica perfectamente leen. No necesariamente leen libros de papel como nosotros, pero sí leen en muchísimos soportes, y eso también hay que reconocerlo. Tampoco creo que sean una generación perdida, en lo más mínimo. Creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender de quienes están en las aulas y de quienes son nuestros hijos y nuestras familias. Y sobre el autopublicarse, me parece que es grandioso, ¿no? Grandioso. O sea, si tú no encuentras una forma en que las grandes editoriales o las editoriales pequeñas o independientes te publiquen, autopublicate, pero hazlo con dignidad, con mucha dignidad. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, busca un corrector y paga esa labor, la labor de corrector de estilo. Busca un editor amigo o alguna amiga, o haz tú tu labor de edición, pero hazla. Publica con dignidad, porque a veces vemos gente que se autopublica con la mejor intención y realmente no, su obra demerita porque no está cuidada, ¿no? No tienes que gastar mucho dinero en un corrector, pero sí es necesario conocer que la labor editorial requiere de una buena corrección y de una buena edición. Y si tú crees que tu obra vale, autopublicate, pero por favor, hazlo con dignidad. Janina, nos tenemos que hacer una remera cuando demos clase que diga autopublicate, pero No, acabo de anotar la frase, te juro, estoy acá con la agenda al lado, anoté la frase, Laura, que dice publica con dignidad.
Ese es el gran tema. La registré, que la registré ahí. Mira, yo por ahí quisiera agregar, bueno, varias cosas que iba a decir, las dijiste vos, Lucrecia, bueno, de lo que uno piensa, pese a que me pasa, iba a ir a México el año pasado y vino la pandemia, tenía el Jaya, las jornadas de Latinoamericana, así que me perdí México, pero bueno, ya tendré la oportunidad, no hay problema. Ya vamos armando el charter. Ya sale la pero bueno, comisión camino a México, Gaby, la tranquila, caravana ya la mágica armamos. de las letras, nos vamos para bien. Iba que Sí, bueno, se van sumando. Uno tiene eso, ¿no? Que cuando viaja, siempre viene cargada y los libros te desbordan, y bueno, y que México tiene algunas editoriales que han sido y siguen siendo de culto, por lo menos para los de letras, o decir, Fondo de Cultura, y hay libros que solo están ahí. Me causó gracia que nombrabas a Leonor Arfuch, porque si no me equivoco, alguno de los libros está publicado por Fondo. Pero iba a otra cosa. Solo uno. Y, claro, está bien difícil encontrarlos. Pero bueno, a lo que iba, que 2 o 3 cositas que me parece que dan para otro diálogo más, para seguir ampliando este conversatorio. En Argentina hay una movida editorial importante, muy importante en este momento, de muchas editoriales pequeñas, muchas que están manejadas por mujeres, eso es cierto. Ahora se está por desarrollar la Feria de Editores, que volvió a la presencialidad. Otro elemento importante creo que tiene que ver, a ver, nosotros, yo estoy a cargo del Fondo Editorial de la provincia de Santa Cruz, que es muy nuevito, digamos, soy parte de un equipo de trabajo y bueno, y no puedo dejar de ponerle la impronta de alguien que viene de las letras y que trabaja en la literatura regional. Cuando a mí me propusieron esto, yo dije, bueno, sí, pero con ciertas condiciones que son básicas porque tienen que ver con que pertenezco al mundo académico. Y esto que decías recién de corregir, nosotros iniciamos el fondo editorial con una charla de Alejandra Laurencich, que es una editora, narradora y correctora muy conocida de Argentina, y planteaba exactamente lo mismo. No dijo tu frase, que es maravillosa, que coincido con Yanni, que hay que anotarla, pero dijo más o menos lo mismo. Y hubo gente, y hubo algunos que son escritores conocidos, y hubo uno en particular que me dijo, que estás apuntando, estás como poniendo alta la vara, iniciando un recorrido de un fondo editorial que la provincia no tenía, con la presencia de una correctora. Y bueno, sí, es que hay que empezar por ahí. Justamente, esto que vos hablabas de la dignidad, no se me hubiera ocurrido la palabra, pero hay que empezar por ahí. Tampoco es publicar por publicar. Y por otro lado, porque quienes pertenecemos a la Universidad de la Patagonia Austral, sabemos que tenemos una universidad que tiene sus deficiencias, claro que las tiene, soy parte del comité editorial, pero sin embargo ha sido una apuesta muy fuerte que se hiciera esa editorial hace unos 10, 11, 12 años más o menos debe tener. Entonces, hay mucho que recorrer todavía, pero me parece que dijiste 2 o 3 cositas que yo estuve apuntando. Esto de atreverse a dar valor a la palabra es el punto de partida fundamental, y el atreverse a dar valor a la palabra tiene que ser, entiendo, como fundacional para quienes nos dedicamos a la docencia, y más a los que nos dedicamos al campo de la enseñanza de la lengua y la literatura, ¿no? Porque ahí está el punto crucial. ¿Cuántos estudiantes pasan por nuestras aulas en cualquiera de los niveles de enseñanza y que tienen dudas y que no saben si mostrar o no mostrar? Y acá también está el espacio de la universidad y cómo salimos a hacer esto que llamamos territorio, ¿sí? Apuntalando estas cuestiones. No sé, me parecen maravillosas las derivas de estas conversaciones. Y no, la verdad que no hay tanta diferencia seguramente entre México y Argentina en estas cuestiones. No, creo que no, creo que hay algo que nos atraviesa. Sí que hay un crecimiento de las editoriales chiquitas que han vuelto a apostar a algo que no está relacionado directamente con hacerse rico, porque nadie lo podría hacer, solamente las multinacionales pueden apostar a eso, pero sí a la búsqueda de nuevas voces. Y lo otro, ya lo dijo Lucrecia, las preventas, no sé, para una provincia es fundamental, yo esto sí lo sostengo y lo sostuve por cada medio en los que anduve hablando estos últimos tiempos, tener un fondo editorial no es una cuestión menor. No es una cuestión menor apuntalar la existencia de editoriales, sino de qué campo intelectual vamos a hablar. Yo siempre hablo de un protocampo, mis alumnos saben que yo hablo del protocampo, porque siempre andamos caminando hacia, bueno, a ver, no es una cuestión menor y hay que considerar eso como una inversión
fundamental, pero no puede quedar solamente en manos del Estado, eso también es cierto, para nada. Por eso celebro todos los emprendimientos chiquititos que hay acá en Gallegos, en Calafate, en Bueno, Caleta, digamos. acá en Comodoro. En Comodoro, Comodoro es Comodoro, bueno, qué súper sé yo, por ejemplo, ve la editorial que tiene Rubén Gómez, que tiene Bencho. excelente. Pero Bencho tiene una editorial que la ha hecho a pulmón y la verdad que es para sacarse el sombrero porque en cada una de las crisis ha logrado sortear, digamos, todas las crisis publicando, y lo que tiene de bueno es que publica todos autores locales, digamos. Exacto. Este autor chiquito que no conseguiría un mercado en Buenos Aires, bueno, todos los escritores locales en general están publicados por la editorial de Bencho, y la verdad que me parece genial, y yo creo que ese es, digamos, que ya no hay que mirar a Buenos Aires, viste que te dicen que Dios Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Atiende en Buenos Bueno, Aires. claro, tal cual, bueno, esta cuestión de generar también estos, digamos, puntos de distribución que sean locales, que yo creo que hay que sostenerlos, digo, hay que consumir, uno como lector tiene que consumir eso para poder sostenerlo también en el tiempo. Como escritor, acudir a estas editoriales, y como lector, comprar de estas editoriales también, ¿no? Porque, digamos, él sí vive de esto. Claro. Totalmente. Y ahí está la cuestión de cómo empezar a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con los circuitos. Yo también eso lo observé y lo anoté con el tema del fondo editorial de la provincia. Si no garantizamos circulación, que es lo mismo que nos pasa con la editorial de la universidad, si no garantizamos la circulación, nos quedamos detenidos, no sirve de nada tener los libros en cajas. Bueno, pero ahí, Gaby, pasa algo que justo hoy este tema lo estaba hablando con una vecina, que me decía, es que pasa que en Santa Cruz, yo nos salí a barrer la vereda y nos pusimos a hablar del campo agrocultural. Eso por barrer. No, pero fue muy interesante la charla con la vecina sobre el campo cultural, porque ella dice, lo que pasa, me dice, que acá en Santa Cruz no hay nada, dice, no hay nada. Entonces, yo decía, bueno, y me dice, ¿vos te fijaste la estatua que hay? Nosotros tenemos una estatua de un San Martín en Caleta Olivia muy particular, muy particular, voy a decir muy particular nada más. Entonces dice, fíjate la estatua de San Martín, dice, si eso representa la cultura de Santa Cruz, estamos en el horno, dice. Digo, es que justamente me parece que ahí hay un problema, que es pensar que no hay nada, porque en realidad hay muchísimo. Lo que pasa que ahí, recojo lo que dice Gaby, lo que pasa es que cuando la mirada está puesta sobre solamente lo hegemónico, en este caso sobre lo del Estado, no podemos ver los otros espacios que hay de encuentro. Hay uno de los movimientos, por ejemplo, uno de los movimientos de cultura vegana más grandes que tiene la Patagonia, nació en Caleta Olivia, por ejemplo, el lugar donde nosotros estamos. O hay centros, hay los estudiantes no sé si hay alguno de Caleta ahora, de la carrera de profesorado de Ciencia de la Educación, hicieron un espacio de lectura, que nos enteramos de casualidad, ellos se juntan todos los sábados, y cada uno lee lo que quiere leer. Y leen, y te invitan, y compartís la palabra. Y decís, hay un montón de cosas para hacer. Lo que pasa es que estamos mirando para otro lado. Y esto me hace acordar con vergüenza voy a decir, porque acá están las profesoras de letras y mi campo es otro, pero me hace acordar a la primera vanguardia con las revistas, y empieza a surgir Martín Fierro y las revistas de aquella época, donde Bourdieu nos invita a pensar la construcción de los campos y la necesidad de que haya un espacio de circulación para que exista ese campo. Y lo interesante que tiene tu propuesta, Laura, es que recoges el tema de la biografía, recoges un tema y aportás a la construcción de ese campo a partir de favorecer la circulación de ese tema, como pasa con el caso de Ivana, ¿no? Y escribí la obra y aposté a que esa obra circule por redes sociales, por un sello, por donde sea, pero apuesto a que eso circule. A lo que a nosotros nos pasa quizás en la universidad con nuestro sello editorial es que pareciera como que ya con el publicar el libro alcanza. Y bueno, después que se maneje, como decimos acá, dicen los chicos, bueno, ya está el libro, que como que si por obra de artes la gente se entera, y no circula, nadie se enteró, y no se logra construir ese campo a partir de algún... Porque es muy difícil en Argentina la cuestión, y ahí es donde empezás a autogestionarte, digamos, se autogestionan los de ficción y nosotros también.
A mí me pasó con el libro del equipo nuestro que, digamos, yo hice, como me gusta este tema, me apasiona, es lo que hago, entonces yo dije, bueno, vamos a ver, ¿con quién tengo que hablar en Buenos Aires? Empecé a escarbar y dije, bueno, a ver, la librería universitaria, tengo una gran amiga en Buenos Aires, y dije, ¿me averiguas esto? Vamos a la feria del libro, teníamos un espacio, pero terminó siendo autogestión. El espacio fue hermoso, el público estuvo maravilloso, estaba la gente de la Universidad de La Pampa, todo lo que fuera, pero la verdad que fue autogestivo. Es cierto, nos falta terminar de darnos cuenta que necesitamos eso también, ¿sí? Que no se lo podemos dejar a otro porque no están, o sea, acá se hacen las ediciones, se publica, pero falta esa parte. Y no se termina de ver que los libros quedan en cajas. Sí, Ahora quedan menos porque se publica menos, se edita menos en papel, pero igual quedan en cajas y la verdad que está mal eso, está pero también hay que pésimo. gestionar, por eso me parece importante esto que decís, Laura, quizás voy a hacer un reconocimiento especial a que sos comunicadora y si hay algo que aprendimos los comunicadores es que todo mensaje también debe circular para poder ser leído. Totalmente. Si eso se complementara un poquito más con la formación de los que estudian letras, podríamos potenciar un poco más. Los periodistas, los comunicadores cuando se forman saben que para que se lea la nota hay que trabajar sobre el enunciatario. Y eso quizás tenga que ver, me parece, con tu fuerte impronta de recuperar tu voz y decir, bueno, hay que publicar. Me quedo sobre todo con tu propuesta, tu fuerte relación con tu experiencia emocional sobre la vida y la construcción de tu voz. Y cómo tu necesidad de poder contar lo que te pasa fue estableciendo redes con otras historias. Sos una narradora de, como te presentaba Andrea, sos una gran contadora y receptora de historias y narradora de tu tiempo. Recuperar la emoción sobre lo que uno va viviendo en su experiencia de vida a partir de una enfermedad. Y vos decías, y me dijeron que a los 40 me moría. No te quise preguntar la edad, pero me imagino que estás hermosa y gloriosa, o sea que has logrado sobreponer. Y eso es un fuerte mensaje que te ha llevado a la construcción de tu voz y de la amorosidad puesta en tu historia. Y además, decir que todos tenemos historias para contar. Esta de la señora que vende, todas las mujeres tenemos historias para contar y voces para ser escuchadas. Y eso me parece, además de la parte final, seguramente nos va a ver en Puebla con Janina, con la remera que diga publicar, pero dignidad grande acá. Dignidad, dignidad. No, no, a mí me gusta mucho, bueno, por ahí no escuché la palabra, pero la palabra que quedó resonando en mi interior es la palabra sanadora. Yo soy una convencida de que la palabra sana, dice, vos podés sanar, digo, cuando uno puede contar lo que le pasó, sana por primera vez. Cuando uno lo puede poner en palabras y digo, escribirlo, que uno tiene que, digo, no es lo mismo hablar que escribir, digo, es un proceso que lleva mucho más tiempo, porque uno se lee y se vuelve a leer a sí mismo. Digo, yo creo que es terapéutico, como decía Laura recién, es terapéutico, pero yo creo que la palabra en sí misma es sanadora. El poder decir ya nos hace caminar un paso más. Bueno, ahí volvemos a cuestiones etimológicas, ¿no? Cultivar, cuidar, el verso, que es el arado, que cultiva, no sé, yo siempre, viste que los de letras tenemos esa manía etimológica, que es maravillosa, ¿no? Para cuando das clase, pero me parece que sí, que tiene mucho que ver con eso. Yo, cuando hoy todavía no estábamos conectados todos, yo había dicho esta frase del prólogo de Martí a los versos sencillos, me echó el médico al monte, escribí versos. Sí, es el prólogo, los versos sencillos, después de todo ese primer párrafo donde enuncia el dolor por lo que estaba sucediendo en Sudamérica, ¿no? Y entonces, a mí me parece maravilloso, porque eso también habla de, digamos, cuál es el lugar de la palabra. Sí, yo también creo que la palabra sana, yo también estoy convencidísima de eso. Y eso forma parte de, digamos, lo estamos viendo desde ayer, lo vimos en Nirvana, en el planteo, en la generosidad, pues otra cosa que yo quiero señalar en ambas, ¿no? En Ivana y en
Laura, la generosidad para contarnos las historias, la generosidad de poner, digamos, como de abrirse y mostrarnos, digamos, distintos caminos, pero que terminan siendo uno mismo. Me parece que al finalizar este ciclo de charlas, estos 5 días, deberíamos armar como un enorme campo semántico con las palabras que fueron resonando. A mí me resonó lo de rescatador, realmente me pareció maravilloso. Bueno, yo creo que hay una dimensión fantástica en todo esto que se ha dicho, y que es, y creo que Lucrecia lo ha dicho casi al final, ¿no? Recuperar la emoción. Y creo que las historias, las propias y las de los otros, eso es lo que nos regalan, la emoción de lo vivido, ¿no? Entonces no es el gran tratado, ni el ensayo, ni lo sesudo aquí, tremendo, intelectual, cabrón, sino es la emoción, y eso es lo que nos engancha, y eso es lo que nos lleva precisamente a lo que están diciendo Janina y a lo que está diciendo Gabriela, ¿no? A esta posibilidad de sanar, porque entras en contacto con esa emoción, ¿no? Y decías esto de las historias familiares y de estas cajitas que nadie quiere abrir y que las familias se van pasando y se van metiendo debajo de la cama y que nadie las quiere ver, pues es eso, es destapar esas emociones a las que no se quiere regresar por dolorosas, por vergonzosas, por lo que sea, pero creo que eso tiene que ver con esta sanación, ¿no? Con ponerte en contacto con lo que se ha sentido para poder sentir otras cosas. Y eso me parece fantástico, ¿no? Digamos, como una reflexión muy profunda, pero ya no desde la razón, sino desde el sentir. Es decir, como plantear la posibilidad de que el conocimiento, de que el saber también se construye desde la emoción y no solo desde la razón. Y creo que eso es súper valioso, ¿no? Súper valioso, porque nos han vendido esta falsa idea, creo yo, de que solamente podemos conocer a través de la razón, y no es así, ¿no? sí, Y no es así. exactamente. Y yo, antes de darte la última palabra, Laura, ya empezando a cerrar, empezando a terminar lo mismo que dije ayer, pienso que animarse a contar estas historias, y rescato lo que decís, Andrea, también las transforma en mujeres con mucho coraje. No solamente con la dignidad de escribir, como decían ustedes, sino con mucho coraje, porque no todos tienen el coraje de pararse en sus dos patas y escribir una historia y decir, esta soy yo, una persona a la que le dijeron que se iba a morir a los 40 años, que ahora tiene otro pelo, y que cuenta historias y que recupera las emociones de su papá y se reencuentra con su mamá. Esta soy yo, y se expone, y es como una desnudez. Me expongo, y aquí estoy y comparto. Y bueno, y digan lo que quieran, pero yo soy esto. Y es lo que muy bien ahí relacionaban con Ivana también. Es decir, soy esto, Ivana decía, me quedé sin voz, a mí me dijeron que me iba a morir, pero aquí estoy recuperándome en la palabra, abriéndome al mundo, tejiendo historias. Y lo último voy a decir, yo me emocioné mucho verla, no sé si te habías emocionado, Andrea, cuando hablaste de tu hermana, contando la historia, y eso es lo grandioso de poder escribir y poder compartir historias, hermanarnos en las emociones, y por eso me parece que es tan valioso también que las mujeres podamos tejer historias y encontrarnos a partir de la palabra para recuperar la emoción, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entendernos como mujeres, lo que tuvimos, lo que quedaba fuera, y poder ir construyendo nuestro propio campo. Así que yo les agradezco a todas, chicas. Yo me vengo emocionando desde ayer, pero me parece sanador y hermoso compartir este momento. Muchas gracias, Laura. No sé si querés decir algo más. Pues nuevamente gracias, escucharlas me alienta, me alivia, me dan ganas de conocerlas. Lamento que no esté conocerlas en persona, de vernos de frente. Me encantaría que pudiéramos compartir un mezcal y amanecernos platicando, y sé que eso va a ser posible cuando vengan a Puebla, o cuando yo vaya para allá o vaya la maestra Andrea, cualquiera de las dos podemos llevar un Vamos mezcal juntas. escondido.
Ya Vamos saben, juntas. Andrea sabe que esto es como la peste, un viaje de ida, en cualquier momento les caemos, aparte ya está, lo estamos trabajando, así que es muy probable que sea en el apenas termine la pandemia vamos a ir y nos vamos a encontrar. Yo no, y cuando dice encontrarnos con un mezcal a mí me da un poco de miedo. No, no. Bueno, sí han pasado Da más cosas miedo. tremendas, tremendas. Da más miedo escribir tu historia. No le tengas miedo al mezcal. Pero, Es que no pues sabes bueno, nada las más. experiencias. Sí, solo eso, agradecer nuevamente y decir algo que también me parece importante. No solo como mujeres, creo que es valiosísimo tomar la palabra y tener la valentía de poner tu palabra de manera pública, si es que así lo has decidido, sino también proteger tu palabra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, acá en México está el INDAUTOR, la Ley General de los Derechos de Autor, y a veces se nos hace bien fácil compartir y autopublicar y luego decimos, híjole, pero eso yo lo dije, y ya lo van a poner en una playera, ¿no? Entonces, mejor hay que, si te decides a publicar y si lo vas a hacer público, pues llévalo a derechos de autor y primero regístralo. Acá en México no es muy caro, no sé cómo sea allá, pero sí es muy importante registrarlo y también registrar las historias de vida de los demás. Si te han decidido contar tu historia, hay que pedirles una carta para que por favor te avalen que te dieron esa historia y después pedir que la registren o registrarla, porque si no, cualquier industria editorial, Planeta, la que sea, puede hacer muchas cosas con eso, ¿no? Con la palabra tuya o con la palabra de otros. Y sobre la sanación, yo creo que también se sanan las familias y los secretos, ¿no? Eso que nunca se ha querido decir y que se callaba y que se consideraba vergonzoso, se sana mucho. En la última experiencia que tuve, tuve que llevar a mi padre y a mi tía Margarita, que es mi tía la menor, al panteón porque regresé, obtuve una beca para ir al Líbano, fui al Líbano con muchos otros nietos y nietas de libaneses para buscar a nuestros pueblos y nuestras casas y nuestros abuelos, y yo encontré una casa vacía, y a partir de ahí escribí un libro, pero tenía que llevar respuestas a mi casa y a mi padre. Quería decirle quién era su padre en realidad, por qué no regresó, por qué estaba esa casa vacía, qué lugar dejó, qué pasó. Y no pude llevarle tantas respuestas, así que de regreso tuve que reconstruir. Y lo último que hice fue decirles desde las muertes, vamos para el panteón, fuimos, ¿dónde está enterrado su hermano? ¿Dónde está mi abuelita? ¿Dónde mi abuelito? Y pasamos un largo rato porque ellos no habían ido, no querían enfrentar eso, no encontraban las tumbas. Y ahí en las tumbas pudieron contarme otros secretos. Entonces, yo creo que a partir de esos secretos que ellos han abierto, que ellos han contado y que yo he escuchado, también se han sanado otros caminos, ¿no? Se han zanjado otros caminos. Y eso es también valioso para la vida de las familias y sobre todo para el quién soy. Yo creo que pensar quién eres, realmente quién eres en cada momento de tu vida, es lo que ayuda, lo que a mí me ha ayudado a seguir. Bueno, Lau, muchas Pero gracias. antes quería contarle a Laura que hay dos libros que a mí me gustan mucho de dos escritoras argentinas que tienen que ver también con esta cuestión de lo autobiográfico y como, digamos, la autobiografía se convierte casi en ficción. Uno es El mar que nos trajo, de Griselda Gambaro, que ella cuenta la historia de su abuela. Ah, te veo anotando, Laura, no lo tenías registrado, Sí. ¿eh? El mar que nos trajo de Griselda Gambaro está muy bueno porque cuenta lo dura que fue la vida de los inmigrantes italianos, de la mujer italiana, a principios de siglo, fines del siglo XIX, principios del XX en Argentina. Y la otra novela es una de Graciela Cabal, que cuenta en voz de niña de 5 años. El libro se llama Secretos de Familia. Y va contando, viste que todos tenemos una tía loca, todos tenemos, bueno, va desenredando todas esas historias familiares. Y bueno, por ahí está muy buena. Y bueno, esta está buena porque está narrada desde la voz de una nenita, digo, de 5, de 6, de 7 años, y va contando todas las historias que están escondidas adentro de su familia.
Yo, bueno, sí, digo, el dato era a modo digamos, de nada, digamos, de regalo, digamos, por las dudas no los tuvieras registrado. Los voy a buscar. Cuando vaya te los llevo. Muy bien, muy bien. Ya tenemos Muchas dos más para gracias. llevar. Ya tenemos, vamos a Gracias. llevar la valija pesada. Bueno, quiero comentarles que, como dije al principio, los materiales que Laura tuvo la gentileza de compartirnos en formato digital serán enviados, espero que si no les llegó hoy, les va a llegar mañana por la Secretaría de Extensión de la Unidad Académica San Julián. Ahí Gaby, bueno, yo los reenvío a ustedes por el WhatsApp, si me falta algo, se los volvemos a enviar. Y bueno, y contarles que mañana va a estar Jackie, que es nuestra compañera de la ciudad de Salta. Les cuento a Andrea y a Laura que Salta queda ya llegaron por correo, nos dice Valeria. Que Salta queda al norte argentino, es apodada como Salta la Linda, es una ciudad muy bonita. Jackie es abogada, escritora y tiene una editorial. Trabaja por la identidad de género, así que ahí vamos también a poder charlar justamente desde su perspectiva en su obra. El jueves va también de Salta, pero de la Universidad de Salta, una compañera que también trabaja desde la perspectiva de género, pero ella es poeta, Fernanda, es profe de la Universidad Nacional de Salta, y realiza, no sé si Fer está por ahí conectada, pero bueno, recién la veía que estaba. Fer hace una cosa que es muy bonita, que es recita poesía junto con un músico al aire libre, y me parece que son experiencias magníficas para poder recuperar el espacio público, el espacio de encuentro a partir de la música y la literatura. Y bueno, y el viernes va a estar Ruth, nuestra amiga de Río Gallegos, la ciudad luz de la provincia de Santa Cruz, cerrando esta jornada. Yo te quiero agradecer, Laura, por este momento de tanta emoción, por hermanar y acortar las distancias. Si hay algo bueno que nos trajo la pandemia, es que se nos ocurrió explotar el Zoom con actividades de encuentro. Muchos renegaban y decían, ay, que vuelvan las aulas. Yo digo, bueno, yo seguí trabajando, las aulas siguieron abiertas y hemos acortado las distancias. Mira, si hubiéramos estado en tiempos no pandémicos, nunca nos hubiéramos podido juntar con Gaby para hacer esta actividad, porque o había que ir a Gallego o había que venir a Galeta. O con Janina, porque Janina vive a 90 kilómetros de acá, o con ninguna de las personas que están conectadas ahora. Así que bueno, la pandemia nos regaló reinventarnos y poder charlar y encontrarnos y escucharnos con otros tonos. Así que gracias, muchas gracias, Lau. Gracias, Andrea, por convidarnos. No, Laura, gracias, por favor. No, gracias, Andrea. Muy lindo. Bueno, gracias, Gaby y Janina, que esto siempre ha sido la próxima vez vamos a poner conversatorio del colectivo, una cosa así, porque esta es nuestras charlas nosotros viajábamos, ahora pues ya veremos en qué horario, desde a San Julián a dar clases en un colectivo, hacíamos 4 horas. Y yo subí en Caleta, ella ya venía de viaje y hablábamos las 4 horas. Y un día el chofer en una parada nos acercó una botella de agua y nos dijo, chicas, para que remojen la lengua. O sea, esas son nuestras... Imagínense, ¿no? Y ahí surgió esta idea, así que Jenny, bueno, mañana nos vemos. Acá está Miriam, otra compañera que está saludando, y hay mucha devolución de las propuestas. Bueno, gracias a todas las compañeras conectadas. Mañana, ahí Sara dice, gracias por emocionarnos. Mariana Fernández dice, qué difícil hacer circular lo que no se publica exactamente. Y bueno, hay distintas experiencias. Ya está publicada en el Facebook el encuentro de ayer. Ahora en un ratito vamos a publicar la grabación del encuentro de hoy y bueno, así haremos con cada uno. Bueno, muchas gracias y nos extendimos un poquito más. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Gracias Laura, gracias a todos. Gracias, un placer escucharnos. No, al contrario. Buenísima. Chao, chao.